¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu segundo simposium 2 años después de la pandemia y al primer curso taller sobre operador avanzado en el traslado de pacientes críticos. Soy el doctor Luis Alberto Romero, soy el coordinador de la unidad de intervención de medicina crítica de aquí del Hospital General de Occidente en Guadalajara, Jalisco, Servicios de Salud, y pues mejor conocido como el SOQIPAN. Conmigo vamos a hablar un poco del tema sobre la fisiología del traslado de pacientes que son ya críticos, cómo afecta al paciente esta situación. Y durante mi exposición voy a estar desapareciendo la cámara para que puedan ver ampliamente la diapositiva. De esta manera damos inicio y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la necesidad de mover pacientes, mover víctimas de guerra, mover todos aquellos enfermos desde el inicio de la historia, pues nos traslada desde la necesidad de Málaga, España, en 1487, como buscando transportar pacientes, pues estaban las primeras carretas tiradas por caballo, por animales de carga. Específicamente fueron hechos para los campos de guerra, para los campos de batalla, donde tenía que movilizar aquellas víctimas, pues, propias de la consecuencia de estos actos, pues, bélicos. La historia de la medicina prehospitalaria es muy importante para entender cómo manejamos a los pacientes a bordo de una ambulancia. La medicina existe desde el principio del universo. En diferentes momentos, en diferentes ocasiones, hemos podido identificar que la medicina existía desde los egipcios, desde los registros bíblicos. Detonaban presencia ya de personas que se dedicaban a sanar, a salvaguardar y a curar. Después, en los campos de batalla, pues de los primeros médicos tácticos, médicos de combate, médicos de guerra, médicos que se dedicaban únicamente a atender a lo que es hoy conocido como un herido de guerra, pues está de los fundadores, o más bien de los registrados, en 1797, Jean-Dominique Laurier, que fue un cirujano de origen francés, y a quien le debemos, hasta ahorita no ha habido más escritos, que es a quien le debemos en realidad el triage, el seleccionar y clasificar a los pacientes y a las víctimas de acuerdo a sus lesiones. Y también en ese entonces él empezó a clasificarlos para poderlos transportar. Es decir, para los que no están familiarizados con los eventos de guerra, el triage militar es completamente distinto al triage que ya conocemos hospitalario, pero hospitalario. El triage militar dice que todo aquel elemento de guerra que tenga lesiones menores debe ser atendido rápidamente con el propósito de regresar al frente de batalla. Entonces, así fue como Jean-Dominique Laurier fue quien inició con esto del triage y los inicios primarios de poder transportar a esos pacientes o víctimas de guerra para poder ser atendidos. Ya Henry Dunant también crea la Cruz Roja en 1863 y fue de los primeros que identificó que había que tener una ambulancia, y era pues una ambulancia tirada por volante, es decir, piernas y brazos funcionaban para seguir dándole dirección a esta carreta. La historia dice que en los siglos XVIII y XIX se empezaron a utilizar diferentes vehículos, incluso sistemas de aeronavegación y evacuación médica para poder extraer la mayor cantidad de víctimas de guerra, tropas francesas y sitios presurados como de difícil acceso. Los prusianos en 1870 también hay registros que ya empezaban a hacer extracciones con globos de Cantoya o mejor conocidos como globos aerostáticos. Entonces fueron ellos los primeros que empezaron a hacer ese tipo de extracción, fíjense nada más. Desde 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, se transportó por medio de vehículos ya especiales, ya como vemos en las imágenes, ya concretados con sistemas de combustión, rueda, llanta, ya un poquito más formales para trasladar pacientes, y ya había especificaciones de qué tipo de pacientes había que llevarse. Se hace mención que por medio de aéreo más de 1 millón de pacientes fueron extraídos durante la Segunda Guerra Mundial, y con una mortalidad de 4 por cada 100,000 pacientes. Entonces, pues era bastante buena la situación de poder mover
ya con máquinas a los pacientes. Esta imagen me gusta compartírselas porque dice aquí: la rapidez y la eficiencia no es lo mismo que el apresuramiento y la inoperancia. Me gusta mucho la imagen porque yo me siento muy orgulloso. En su momento fui paramédico y hoy tengo muchos amigos paramédicos que quiero muchísimo, muchas amigas paramédicos que quiero muchísimo, que seguramente me están escuchando, en Cruz Verde, Guadalajara, que han aprendido a ser muy profesionales en lo que hacen, a ser muy apasionados de lo que hacen, ¿verdad? Y la idea es esa, que todos a final de cuentas, ojalá en el mundo pudiéramos hablar el mismo idioma y tener los mismos criterios que utilizamos en muchos lados, en muchas instituciones, para hacer el bien, ¿verdad? Sin mirar a quién. Esta imagen, pues bueno, va el apresuramiento, pues el chofer va jalando el carrito, que podemos pensar que es el carrito de la ambulancia, el compañero va sonando la campana, la sirena pues era una velita, pero miren la posición del paciente, o sea, por ningún lado, ¿no? Las piernas hacen efecto de que sí, efectivamente van muy rápido, la mano pues ya se cayó, el paciente prácticamente aquí no les importa, lo que les importa es llegar rápidamente, y a eso lo confunden con ser eficaces. Pues no, nada que ver. El apresuramiento lo único que genera es una inoperancia. Ir rápido, ir muy veloz, lo único que genera es inoperancia. Para que los que hemos ido a bordo de un vehículo y que nos toca un chofer con complejo de rápido y furioso, pues vamos atrás, literal, sin poder hacer nada, porque todo es un riesgo. Tratar de poner un medicamento atrás con una persona que va manejando un vehículo de emergencias rapidísimo, sin tomar en cuenta una vuelta, sin tomar en cuenta un tope, un bache, infinidad de cosas que nos pueden pasar, lo vamos a ver más adelante, pues es riesgo hasta poder poner una inyección, porque el punzocortante se nos puede encajar a nosotros. Levantarnos o pararnos de nuestro lugar es doblemente más riesgo. El que va en vía aérea, pues muchísimo más riesgo que se pueda levantar. En fin, la velocidad, la rapidez, no se puede confundir con una eficiencia, sino todo lo contrario. El apresuramiento genera únicamente inoperancia. Y bueno, para poder entender cómo cambia la fisiología de un paciente cuando está lavado, tengo que empezar por esto, que a lo mejor es un poquito tedioso, pero es necesario. Los ruidos en función de un vehículo de aceleración y vibración. Vamos a ver el tipo de transporte. Vamos a tomar un ejemplo que es la ambulancia y vamos a identificarlo por el ruido que se mide en decibeles, la aceleración en fuerza G y la velocidad en hertz. Muy bien, vamos a tomar la ambulancia como ejemplo primario. Y pues la ambulancia parada con el motor encendido, con el motor en marcha, genera ya de entrada 70 decibeles. Una fuerza G de 0.07 y un hertz de 4. Cuando empezamos a ponernos en ruta, que empezamos a avanzar a una velocidad de 40 a 90 km por hora, que es lo normal que deberíamos correr a bordo de una ambulancia, lo que debemos desplazarnos, esa es la velocidad ideal. Estos decibeles aumentan de 75 a 80. La fuerza G aumenta radicalmente de 0.7 a 0.85 y los hertz es de 4 hasta 16. Por ejemplo, un avión de línea o un helicóptero, dependiendo a la fija o a la rotatoria, si es una pala, 2 palas, 3 palas, miren cómo se altera. Es por eso que no siempre, y de acuerdo a la patología del paciente, lo ideal es trasladarlo por helicóptero o por avión, y no siempre lo correcto, pues tiene que ver con la velocidad y el apresuramiento de llegar al hospital. Entonces, estudios recientes han demostrado una relación muy estrecha entre el ruido y el aumento de la presión arterial, colesterol y el ritmo cardíaco. Fíjense nada más, o sea, el puro aumento del ruido puede generar el aumento de la presión arterial, el colesterol y el ritmo cardíaco. Los ruidos que pasan por 120 decibeles pueden provocar daño auditivo y gradualmente irreversible. Es por ende que hoy por hoy nuestros compañeros paramédicos, los compañeros bomberos, los compañeros policías, que también nos están viendo muchos, pues ya manejan con su sirena prendida, pero con los vidrios arriba, para evitar daño en lo que conlleva a ellos. En esta diapositiva de los recursos humanos en una ambulancia son los clasificados según la necesidad, y es por ende y es por eso que empezamos a tomar
en cuenta qué tipo de ambulancia es. Ya no es tanto el tipo de ambulancia, el cascarón o el que es 2022, 2000, ya está súper equipada, es mega grandísima, súper cuadrada, tiene lavamanos, refrigerador. No. Hay una especificación para ambulancias de acuerdo a la zona en la que vivimos, inclusive en zonas urbanas. Por ejemplo, para quien conoce Guanajuato, que tenemos muchos médicos que se inscribieron y enfermeras de Guanajuato, saludos, pues una ambulancia de esas cuadradas, pues es imposible pasar por esas pequeñas calles de las que están hechas en Guanajuato. Entonces, hoy vamos a seleccionar cómo se clasifica de acuerdo a la presencia de los recursos, pero exactamente humanos. La ambulancia tipo 1 debe llevar a bordo un médico o un licenciado en enfermería, técnico en enfermería o, de preferencia, entrenado en el manejo de transporte de pacientes. Hoy por hoy el piloto debe estar entrenado en reanimación cardiovascular básica. Desgraciadamente en nuestro país apenas está esto formando, y hoy por hoy me da mucho gusto, mucha alegría que los paramédicos, los TUMS, los TCUM, todos esos estudios que se han dado hoy en día, cada día son más profesionales, y les doy mi reconocimiento. Sin ellos aquí prácticamente en el hospital, en el área de COVID, en la unidad de intervención de medicina crítica, pues no podríamos ser lo que somos, un gran equipo. En la ambulancia tipo 2 va un médico de preferencia entrenado en el manejo y traslado de pacientes críticos, un licenciado en enfermería o un técnico en enfermería, y de preferencia entrenado también en la atención de pacientes críticos. Y nuevamente el piloto pues debe estar entrenado en reanimación básica. Y por último la ambulancia tipo 3, que pues lleva un médico especialista en medicina de emergencia, otro médico especialista o capacitado en entrenamiento de traslado de pacientes de urgencia o de emergencia, y el licenciado en enfermería entrenado y capacitado en atención de pacientes críticos, y nuevamente el piloto capacitado para la reanimación cardiopulmonar, por lo menos básica. En México, por algunas circunstancias, lo que es la enfermería no se ha destapado a ir a bordo de las ambulancias, y ese lugar muy bien lo hacen son los paramédicos hoy en día, los TCUM, los TUMS, todos aquellos que ya se dedican a la atención prehospitalaria. La ambulancia tipo 1, pues su equipo básico, como ya se los dije, pues es básicamente el médico, el enfermero o paramédico, el técnico en enfermería, pero el piloto en reanimación cardiopulmonar. El 2, pues el equipo básico que ya conocen, más un monitor desfibrilador portátil y un oxímetro portátil con todo lo demás del recurso humano. La tipo 3 es similar a la tipo 2, muy similar, solamente que aquí ya lleva un ventilador portátil, una bomba de infusión, 2 o 3, las que necesite de acuerdo a la logística del paciente, y equipamiento específico. ¿Qué equipamiento específico? Bueno, pues hay pacientes que ya se están dializando, y ya tenemos un equipo para poderlo continuar, no para su hemodiálisis, sino trasladarlo junto con él. Entonces son equipos especializados. Es muy importante entender la planeación y la logística del traslado de los pacientes. Sea crítico o no sea crítico, esto es básico. La planeación y la logística es como fundamental para poder arrancar la ambulancia y avanzar con seguridad. Hay que identificar el tipo de paciente y sus necesidades. La condición del paciente es muy importante. Tipo de personal que tenemos, con qué contamos, con quién está. Y la ruta tiene mucho que ver. Recordemos que las ambulancias no son vehículos de rapidez ni de ataque, son unos vehículos que llevan a bordo pues principalmente el recurso humano que somos nosotros, y después a un paciente en condiciones muy delicadas. Entonces la ruta hay que trazarla, hay que manejarla. Muchas veces, como dice el siguiente punto, las condiciones externas tienen mucho que ver. Es martes, está el tianguis y yo no me acordé, y esto ya nos genera un problema. Están reparando la calle fulana de tal y apenas tienen una semana y se me olvidó. Todas esas condiciones externas como llover, el polvo, todo eso puede alterar evidentemente la fisiología del paciente, y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, no se diga además que afecta también a la tripulación. La preocupación empieza a bordo. La sugerencia para poder tener un traslado
pues con éxito es empezar con nosotros, poder tomar las decisiones correctas, como lo dije en la anterior diapositiva, pero atender sugerencias, es muy sencillo atender sugerencias. Con conducción prudente y regular hay que evitar el enfrenón, el clásico enfrenón, el arranque brusco, esos zigzagueos a bordo de la unidad. Van a ver cómo afecta más adelante al paciente, y sobre todo si es un paciente crítico. Si en ocasiones afecta a la tripulación que va a bordo, imagínense a un paciente que ya está de por ende fuera de su homeostasis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Asegurar los cinturones del paciente es muy importante, cada vez se nos hace más sencillo. Vamos aquí a 3 cuadras. Los accidentes, como su significado lo dice, pues son sucesos inesperados, que pueden pasar en 20 pasos o pueden pasar en 50 cuadras. Entonces, un suceso inesperado, que es un accidente, se puede evitar. Cuando lleguemos al incidente, ahí sí ya serán las consecuencias del accidente que no se pudo limitar o prevenir. Entonces, definitivamente podemos asegurar a nuestros pacientes y de esa manera también asegurar a nosotros. Se ha hecho una costumbre que el paramédico, el médico o el que va a bordo de la ambulancia ya no se ponga su cinturón. Yo sugiero que lo hagan primero como un ejercicio de seguridad. Y después, el sólido ajuste de la camilla al vehículo. Nos ha tocado ver que por alguna situación la camilla ya no se puede sujetar a la ambulancia con el sistema especial que tiene para fijarse, y pues lo amarran fácilmente o lo que todos utilizamos, ¿no? La venda elástica que funciona como cinturón. Hay que tener cuidado con esto. La protección y fijación de los materiales que van a bordo de la ambulancia son muy, muy importantes. Recuérdense que después de una colisión, todo cuanto esté sin sujetarse se convierte en un proyectil. El uso del cinturón del personal de acompañante es muy importante, sea parte de la tripulación o sea el acompañante del familiar. Otra sugerencia es cómo vamos a atender las vibraciones sobre un paciente. Las vibraciones pueden reducirse utilizando vehículos, primero, en buenas condiciones. Yo sé que muchos nos van a decir lo que nos han dicho cuando vamos a dar el curso. Ay, doctor, pero pues somos México y bueno, en fin. Pero sí, pero si no sabemos manejar, si no sabemos defendernos, si no sabemos exigir, si no sabemos ni siquiera justificar en ocasiones por qué quiere un vehículo en buen estado, pues menos van a saber nuestros jefes o nuestros compradores qué necesidades tenemos. Entonces, hay que buscar un vehículo en buenas condiciones, con una suspensión adecuada, una camilla flotante e inmovilizadores de pasajeros. Muy bien, continuando, ¿qué es la cinetosis? Puede sonarse muy, muy trillado y vamos a tratar de explicar. Esta terminología puede aparecer en pacientes conscientes o inconscientes, en personal sanitario o el que va a bordo del transporte. La causa principal es la gran sensibilidad de estímulos que existe en el oído interno, es decir, en el laberinto del oído, y esto es incrementado por el movimiento del vehículo y en 2 dimensiones. Cuando vamos nosotros a bordo, vemos la dirección y sin embargo yo no me muevo, entonces eso empieza a generar una alteración y movimientos muy, muy repetitivos en el laberinto del oído interno. Y las causas no orgánicas o alguna enfermedad por movimiento se concluyen como hipoxia, tensión emocional, olores, colores, etc. Todo eso va afectando. Para poder entender también cómo va a modificarse la fisiología del paciente a bordo, pues habría que recordar la primera ley de Newton, que dice que la inercia. Un cuerpo de masa constante permanece en estado de reposo o de movimiento con una velocidad constante en línea recta, a menos que sobre ella actúe otra fuerza. Y estamos viendo el ejemplo de la bicicleta con el chico que va a bordo. Pues él lleva su velocidad, lleva su inercia, y va en movimiento y súbitamente es detenido por esa piedra. Entonces, pues como también dijo Newton, que la fuerza no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, pues ese obstáculo se transformó en una fuerza para eyectar y proyectar al chico. Igual, pues la fuerza es igual a la masa, es decir que la aceleración que adquiere la partícula sometida a la fuerza resultante, como en el caso que vimos del chico de la bicicleta, que no es de cero,
y es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula, y tiene la misma dirección, pues como consecuencia tiene sentido que esta es la resultante. Entonces, esa es la fuerza que genera aceleración y la desaceleración súbitamente. La ley de la conservación, pues es lo que les dije hace ratito. La energía no se puede crear ni se destruye, pero puede cambiar de su forma. Se puede convertir en energía mecánica, energía eléctrica, química o térmica. La energía producida por la aceleración o desaceleración brusca de un vehículo de energía mecánica, esta es la energía se transforma en energía cinética, es decir, en movimiento. Por eso cuando vemos choques, pues calculamos la cinemática del choque de acuerdo a la cinética que estamos viendo y la mecánica de los vehículos. En la causa de las lesiones no intencionales por vehículos motorizados, pues este es el ejercicio que acabamos de ver con la bicicleta. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo en movimiento, es decir, la bicicleta que va en movimiento ya lleva una energía cinética, siendo la velocidad la que puede producir mayor incremento de energía cinética en la masa. Entonces, por eso es que cuando vamos en la bicicleta todo lo que da y es una bajada, pues estamos aumentando la velocidad, la energía cinética aumenta porque lleva la masa a bordo, y cuando es detenida súbitamente, pues pasa lo que todos sabemos: las lesiones ocasionadas por esta transferencia de fuerzas. La fisiología del transporte es algo complicada, pero es muy sencillo darnos cuenta de qué es lo que pasa y qué está pasando. Todo paciente así trasladado es sometido a una serie de incidencias mecánicas. La primerita, pues es la primera fuerza que nos mantiene a todos en este país, en este mundo, parados, que es la atracción gravitatoria, la fuerza de gravedad terrestre. Y después los cambios de velocidad y por último las vibraciones del vehículo. Entonces vamos a ver cómo funcionan y cómo nos mantenemos pegados al suelo, a pesar de que llevamos una velocidad de la A a la B, como esta ambulancia. Pues aquí está el efecto que les comentaba sobre las fuerzas tanto de aceleración y desaceleración, y los cambios bruscos que generan esto, cómo se transfiere la fuerza de un lado a otro. Es algo que no quisiéramos ver. Aquí está el compañero conductor, y bueno, la transferencia de fuerza da como resultado este gran catástrofe para nosotros. Entonces es algo que no debería de pasar. Por ende, conocer este tipo de fuerzas, la física. Antes, pues eran súbete a la ambulancia, pisa el acelerador y llega rápido. Ya no es así. Hoy por hoy invito a todos aquellos que tripulan una ambulancia a manejar con toda la precaución. Si llevamos a bordo, pues el equipo, la infraestructura humana, la infraestructura biomédica, la infraestructura bioeléctricamente hablando, pues ya no tendríamos por qué ir a prisa. Tenemos que tomar nuestras precauciones, como dice las 3 S del sistema. Muy bien, ¿qué son los cambios ortostáticos, los cambios de presión, la hidrostática sobre el paciente a bordo de la ambulancia? Es muy importante entender, por ejemplo, aquí pues nos separan que de aquí para acá, es miembros inferiores, el abdomen, los pulmones, y los ojos. Este ejercicio es muy sencillo verlo físicamente cuando tenemos un paciente y hacemos las pruebas a bordo de la ambulancia. En posición horizontal y en aceleración, en cero, o sea, parados completamente, en aceleración cero, estamos únicamente detenidos. Estas son las presiones normales. Podemos pensar el líquido cefalorraquídeo, su presión normal de 10. En el ojo su presión normal es de 10. Así sucesivamente, la presión venosa central, todo está dentro de un parámetro normal que podemos identificar. Pero ¿qué pasa cuando la ambulancia se mueve a un hertz? A un hertz, o sea, a un grado de aceleración gravitacional. Pues cambia radicalmente. Los miembros pélvicos, de tener una presión de 158 aumenta a 200. Del abdomen, de tener una presión de 158 aumenta a 178, y el líquido cefalorraquídeo
de tener una presión de 10 aumenta a 30. Entonces, esto solamente a una aceleración de 1 Hz 3 por segundo. O sea, apenas vamos a empezar a arrancar 40 kilómetros por hora. Y empieza a ver este tipo de cambios. ¿Cómo afecta entonces la atracción de gravedad, la fuerza de gravedad a un paciente? Este dibujito es muy sencillo entenderlo. Está una persona a bordo de un elevador y que va normal, va ascendiendo, y de repente asciende rápidamente, pero también baja rápidamente. Y es el ejercicio que veíamos adentro en la bicicleta. Se rompe la línea de tensión que está subiendo y bajando el elevador, y la persona de adentro empieza a hacer un frijolito en una lata de aluminio. Entonces, los cambios en la atracción gravitacional son interpretados como un cambio de peso. Es decir, esa aceleración va exactamente pasa lo mismo en la supervivencia a bordo de una ambulancia que lleva un paciente o la tripulación, y la aceleración de la aceleración es así. Pues esto va a pasar. Nos vamos a convertir en ese frijolito en la lata de aluminio adentro de la ambulancia. Porque cuando podemos hacer una parada confortable, una parada muy desagradable, cambia radicalmente la velocidad, y no se diga frenar. Exactamente igual en los helicópteros, exactamente igual en los aviones. Y en el ascensor, pues lo vemos. De servicio rápido, limita el confort, va uno agarrando, la parada de emergencia también causa otro problema, y por último, la ruptura de la tensión, que hace que la fuerza de gravedad haga su función. Entonces la supervivencia pues disminuye radicalmente. Entonces, esto es lo que no queremos ver, primeramente en los compañeros de la tripulación, perdón, y segundo, pues en el paciente, que es a quien le estamos dando la opción de que le va a ir mejor, por eso lo estamos trasladando. ¿Qué causa la aceleración? La aceleración, pues más de entrada, causa hipotensión, taquicardia, modificaciones en el segmento ST y alargamiento en la onda P. Entonces yo quiero dirigirme aquí a los que hemos trasladado pacientes críticos y que nos toca un compañero de estos que les hice mención con síndrome de corredor de rápido y furioso, y lo llevamos al paciente monitorizado, y todas esas alteraciones de la onda ST, la onda P, pues empieza a hacer también reflejo en nosotros, ¿no? En nuestras coronarias se empiezan a contraer, y empieza la sudoración y la preocupación hacia nosotros. Cuando podemos llevar una estática muy buena, una fuerza G sin problemas, una onda muy minimizada, sencillamente con un traslado controlado. También, ¿qué causa la desaceleración súbita? Pues la desaceleración súbita también causa elevación de la presión arterial, cambios en la presión venosa central, bradicardia, y en el peor escenario, paro cardiorrespiratorio. Nada más con la desaceleración. Es por ende que este curso pues nos está enseñando cómo mantener pues, la línea más recta, más posible, a bordo de una ambulancia. Los pacientes en situación de hipovolemia son más sensibles aún a las aceleraciones que a la desaceleración. Así que una aceleración de 0.6 G en un paciente con shock equivale a 6 G. O sea, imagínense bajo volumen de sangre y yo acelero y desacelero, pues ese bajo volumen se está yendo de miembros superiores a miembros inferiores. Por eso está esta marquita aquí ligeramente señalada en un círculo, cómo estamos jugando vascularmente con la sangre, con los volúmenes que tenemos a bordo y dentro del paciente. Entonces es por eso la importancia de entender que una ambulancia no es para ir rápido, es para ir seguros y sabiendo que llevamos a bordo pues todo el material y equipo que necesitamos para ese paciente crítico. Me preguntaban alguna vez, doctor, ¿y si no lo tenemos? ¿Y si no tenemos ese equipo? Pidan ayuda. No es malo pedir ayuda, conocer nuestras limitaciones es reconocer que somos un equipo, independientemente de la bandera que tengamos, de la institución. Pedir ayuda, si al final de cuentas es por beneficio del paciente, creo que hemos estado
muchas veces en el mismo canal. Entonces, ahora sí, entendamos, aceleración es proporcional a la intensidad de la fuerza. Por ejemplo, aquí, la inercia, pues que todos conocemos, hoy tenemos la idea de qué es la inercia. La inercia de la masa crea una fuerza reactiva en sentido opuesto, de igual magnitud y proporcionalmente inversa. Entonces, aquí la inercia es el paciente a esta velocidad que está marcada la ambulancia con la fotografía, es pues la aceleración es hacia el frente, la fuerza es hacia el frente, pero la inercia a la hora de frenar será igualmente proporcional hacia adelante y luego hacia atrás. Y ahí empiezan nuevamente otros problemas fisiológicos. Y el efecto en el paciente es aquí va el pacientito a bordo, desacelera, y pues al desacelerar el paciente se viene para acá, pero no tanto que se recorra a él, sino nuevamente, si tiene bajos volúmenes de sangre, pues imagínense lo que pasa con esos pequeños volúmenes de sangre. Y luego la atracción de la gravedad hacia abajo. Entonces, hay este electro donde en la aceleración y vemos como en los giros hay alteraciones en la onda. Prácticamente esto a bordo nos genera mucha disociación, mucha confusión, porque ¿qué está pasando? Sí es verdad, se me está infartando, hubo cambios en el ST, la onda P desapareció, todo eso nos genera a nosotros más confusión. Entonces, y lo único que manifiesta, pues es la ansiedad a bordo de quien va como responsable de este paciente. Desacelerar progresivamente, pues miren, es completamente distinto. Podemos ver que hay mejores trazos, podemos identificar que la desaceleración progresiva genera por lo menos identificación en alguno de los complejos. Bueno, esta diapositiva vamos a hablar rápidamente y muy básicamente sobre lo que es la transportación aérea y la transportación marítima para evacuaciones de pacientes. Esto es muy breve porque la verdad es que el transporte aéreo es hasta un año y pues transporte marítimo es igual un año casi para aprender bien este tema y poder llevarlo a cabo. Pero el curso se presta y el simposio lo amerita. Entonces, vamos a hablar sobre la transportación aérea, que en esto los factores que hay que revisar, como en el caso de la terrestre, que era pues que si llueve o no llueve, si había hoyos en baches, topes. Bueno, en el transporte aéreo, para una evacuación de un paciente, hay que tener en consideración la altura, ya sea a la fija, a la rotatoria, la temperatura, la concentración de oxígeno a la que vamos a transportarnos, a elevarse, y la expansión de los gases y la humedad. Y en el transporte marítimo, pues hay que tomar en cuenta la temperatura, el oxígeno y los gases, pero sobre todo la cinetosis, que evidentemente es más en un barco que en algo aéreo, ¿no? La cinetosis sería para la tripulación y evidentemente para un paciente. En el caso del aéreo, sea a la fija o rotatoria, va a haber varios factores que van a involucrarse ahí. El ruido puede originarse por el tráfico de las calles, en el caso de los vehículos, el material almacenado que va chocando uno con otro, los aparatos electromédicos que pitan, las alarmas, simplemente el ruido de la ambulancia y especialmente las sirenas. Van aumentando el ruido y la capacidad de poder escuchar bien a tu compañero de tripulación. El ruido puede asimismo impedir actividades dentro de la ambulancia, definitivamente, como auscultar a un paciente, tomar la TA, la presión arterial, puede provocar hasta fenómenos de ansiedad, de agitación y descarga adrenérgica en la tripulación. De especial importancia también en pacientes críticos, no nada más a nosotros, y en aquellos con patologías coronarias. Entonces, imagínense una patología coronaria en la que vamos la sirena a todo lo que da. Yo no lo puedo escuchar, no puedo escuchar un ruido cardíaco, no puedo escuchar un campo pulmonar, caigo en ansiedad, yo soy el médico a bordo, empieza a sonar una bomba, luego suena la otra, yo tengo como que siento que se comunican entre ellas las bombas de difusión porque suena uno y empiezan a sonar todas. Los aparatos biomédicos, no se diga, todos de repente empiezan a sonar. Todo eso genera un estrés a bordo,
que si no estamos capacitados, si no estamos preparados, pues las coronarias de nosotros también vienen sufriendo. Entonces hay que estar bien al pendiente, bien ecuánimes, bien, sobre todo, es imposible que conserven la calma, ¿eh? Hace tiempo un paramédico en una clase que di me decía, es que conservando la calma, no. O sea, eso, quien te dice conserva la calma, pues es la mentira más grande, porque quienes conocemos las urgencias, quienes estamos en esto, sabemos que la calma no es de nosotros. Tenemos la facilidad de que las cosas imprevistas las podamos solucionar, y parte de nosotros vive así, con esa alteración. Pero bueno, sí podemos tomar las cosas con sabiduría, eso sí. Y si conocemos, si estamos bien empapados del tema, si estamos capacitados, si tenemos una capacidad de respuesta, pues el estrés nunca se ve como tal, y sí como una diversión a tu trabajo, o como un muy buen impulso para seguir adelante. Las turbulencias en los aéreos son provocadas por el área que atraviesa el vehículo de transporte y origina sacudidas bruscas. Pueden ser muy pequeñas, muy grandes, ascendentes o descendentes, o contralaterales. Hay una fuente muy grande que cada que este proceso de turbulencia se presenta, hay errores en la monitorización de un paciente, el mal funcionamiento además de los aparatos biomédicos, y la tripulación médica también empieza a tener sus problemas, porque pues como seres humanos tenemos altibajos también fisiológicos. Y recuerden que todo aquello que no está sujeto, sea en tierra, sea en agua o sea en aire, se convierte en un proyectil. Entonces procuremos tener nuestros auxiliares de traslado pues sujetos. Esta es una tablita que me gustó porque se manejaba hace todavía 15 años la distancia prevista, y de acuerdo a esto el tipo de transportación que había. Dice que menores de 150 kilómetros de distancia podías utilizar una ambulancia o un helicóptero sanitario. 150 hasta 300 kilómetros podías utilizar el kilómetro sanitario. De 300 a 1000 kilómetros ya es una ala fija, un avión sanitario, y más de 1000, pues un avión de línea regulado y adaptado con una cámara presurizada para poder volar a distinta altura. Y en situaciones especiales se usaba el barco o el ferrocarril. El ferrocarril, bueno, pues ya tiene más de 30 años que desapareció en el país como un transporte turístico, y mucho menos existe ya como un transporte sanitario. Pero bueno, me llamó la atención porque ya hoy esta amplitud de kilómetros se ha alargado, y ahorita nos aventamos hasta 6 horas por tierra para ir a ver un paciente. Y no tiene nada que ver en la distancia, sino más bien la enfermedad, la patología o las consecuencias que puede tener si lo subimos a una ambulancia, a un helicóptero sanitario. No todos son candidatos para volar, ni todas las patologías, ni todos los pacientes. Entonces ya hoy se maneja otro tipo de evaluación, que es a base de experiencia, de la mejoría que podamos ofrecerle a un paciente. Entonces, los principios básicos para el transporte aéreo, pues es muy básico esto, pero me gustaría que lo supieran, porque nos hemos encontrado cuando vamos a ayudar a las zonas aledañas a la capital de aquí de Guadalajara, de Jalisco, pues así como las rancherías que existen en todos lados, tienen la necesidad de trasladarlos a un helicóptero, y pues a veces nuestro compañero bombero, nuestro compañero paramédico, nuestro compañero de protección civil, o simplemente el policía no tiene conocimientos, nadie se ha dado esta tarea de enseñarles para evitarles un accidente, de cómo arrimarse a un helicóptero. Entonces, vamos a ver. Es importante delimitar la zona por lo menos en 30 metros a la redonda, un diámetro de 30 metros a la redonda, de donde va a aterrizar el helicóptero. Siempre se va a designar a una persona con la misión de contactar entre el piloto y él para unificar el mando. Es decir, el piloto, en este caso hay muchos controladores aéreos. El gobierno del estado aquí en Guadalajara de Jalisco tiene controladores aéreos en el que ayuda a los helicópteros a aterrizar, y es quien se pone en contacto directamente con el piloto.
Es muy importante que sepan que alrededor de esto nadie debe fumar, nadie debe fumar. Yo creo que los que son bomberos se han de acordar que pues el humo son partículas que no se han quemado, pero que siguen incandescentes y que pueden ser flamables. Mantendremos los objetos bien sujetos, material ligero muy amarrado, llámese gafetes, llámese colchones, llámese camilla, todo lo que va con nosotros para querer recibir un paciente corre el riesgo de que sea volado por el rotor. Entonces es importante que lo tengamos bien sujeto y anclado al piso. Si son cegados por la arena, el polvo, es recomendable que se den de espalda, muy retirado, para que no, o agachar su cabeza, o usar lentes, que es la mejor opción, y mantengamos la posición agachados todo el tiempo. La primera misión del responsable del rescate para este paciente en tierra será indicarle al helicóptero la dirección del viento. Para ello, pues puede usar la conocida espada de viento o el cono de viento, esos conos que ven ustedes de colores. Hoy hay, inclusive me ha tocado ver controladores de vuelo que ya usan traen su pedacito de tela, y pues ya con eso le dicen dónde está el viento. Vigilar que nadie se acerque al helicóptero por la parte posterior, es decir, por la parte de atrás. Nadie se debe arrimar. Como ven en el ejemplo, la parte de peligro sale de exactamente donde empieza el rotor hacia atrás, de donde empieza el rotor mayor hacia atrás. Toda esa parte de peligro, está riesgosísimo pasar por ahí, prohibidísimo. Y vigilar que nadie se acerque al helicóptero por detrás es así como que vamos a encontrar una persona que sea exclusivo para eso, para que nadie se arrime por la parte posterior. Toda la aproximación del helicóptero deberá ser agachada, y por la parte delantera, de preferencia que el piloto los esté observando, que el piloto que está al frente vea para dónde van, qué están haciendo. Entonces, la otra imagen nos muestra el helicóptero por naturaleza, el balance del rotor mayor, pues el helicóptero puede aterrizar en una superficie inclinada como esto, pero el rotor queda perpendicular a la elevación del chasis, vaya. Entonces jamás pasen por encima, tomen en cuenta la distancia que hay de uno a otro, y lo más sensato y lo más sano es esperar que te den indicaciones, para que no les pase lo que pasa. Muy bien, vamos a verlo otra vez y voy a tratar de explicárselos, porque ese es el desenlace de este paciente. Entonces, desgraciadamente, pues, nadie lo guió, si se observa, nadie le da indicaciones, y esas son las consecuencias. Entonces, pues, ¿qué más se puede hacer? Bueno, y una vez que ya vimos lo de estos errores que pueden costarnos la vida al aproximarnos a un helicóptero, vamos a ver otros factores que son la temperatura, cómo afecta al traslado del paciente crítico. La baja temperatura, pues evidentemente ya saben, genera un colapso vascular periférico, dificultad para canalizar a una persona, aunque aquí hay un paréntesis. Si tu paciente es crítico, evidentemente pues no tendría que estar canalizado por una vía periférica, pero bueno, puede pasar, puede suceder, y su paciente crítico pues debe estar ya con un central, ¿no? O otro tipo de acceso vascular. Provoca escalofríos a temperatura, aumenta el consumo de oxígeno y facilita la hipotermia. Produce cristalización de los medicamentos y pues descarga las pilas de níquel y cadmio, que son los muchos que actualmente están en los equipos biomédicos. Es correcto. ¿Se acuerdan que en diapositivas anteriores les decía que de repente pitan los aparatos y uno que va a bordo ya se descompuso, no sirve, no carga? No, en realidad es esto, que la temperatura baja afecta las pilas y las descarga. Entonces, es por ende la necesidad de traer un vehículo en buenas condiciones, que tenga el inversor de corriente, que tenga su conexión 110 para que no te pasen estos sustos y poder seguir adelante de la mayor seguridad posible. Las altas temperaturas.
Pues provocan sudoración profusa tanto en la tripulación como obviamente en el paciente, pero esto en el paciente se complica porque causa vasodilatación periférica, alteración del equilibrio electrolítico, esto como consecuencia de alteraciones del ácido base, alteraciones vegetativas, infusiones de suero recalentadas, que pudieran provocarse pues como un golpe de calor. Entonces, digo, al final de cuentas, por eso nuevamente volvemos a que la ambulancia pues debe estar en perfectas condiciones para tener su extractor a bordo y su aire acondicionado funcionando. Las sugerencias para mantener la temperatura estable: instalar los sistemas de aire acondicionado como les acabo de decir, la no exposición al sol y al frío a los vehículos. A veces cuando vamos a recoger un paciente no tomamos ese pequeño detalle de dejarlo abajo de un arbolito o a un estacionamiento techado y lo exponemos al sol, y de repente hay que subir al paciente, y si uno que está en sus 5 sentidos, físicamente sano, aparentemente sano, le causa este problema el sol, pues imagínense el paciente que va saliendo y meterlo a ese horno, pues no. Pero hay condiciones en las que puedes poner la ambulancia tomando tiempo, pues a tu aire acondicionado, que esté preparado para que también sienta el paciente un poco de seguridad, de confort y de, vaya la redundancia, a gusto a bordo. Entonces, en caso de que tengamos un ancianito, pues hay que utilizar las mantas. Ya muchos de nosotros traemos mantas térmicas desechables. Para los lactantes incubadora, lo van a ver en el taller que a mí me tocó, cómo hacemos este proceso. Inclusive con plástico podemos conservar la temperatura de un paciente, tanto fría o caliente. La protección es muy importante. Revisar rutinariamente el estado de los medicamentos es muy importante para que si caducan, pues por lo menos lo sepan y los tiren, porque a veces hemos abierto algún botiquín y pues del 2015, la vapena del 2015, el clorotimetrón del 2020, y pues ya eso ya lo único que nos indica es que tenemos en abandono a la unidad. En cuestión de altitud, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Por lo tanto, hay que disminuir un poquito la presión atmosférica de los gases que se expanden. Lo van a ver ahorita con los pacientes que tengan sondas Foley o el balón del TET, el cómo manejamos esto para una cámara en el avión y la diferencia en tierra. La expansión de los gases y la disminución de la disponibilidad de oxígeno son factores importantes que afectan al transporte asistido. Entonces, hay que estar checando, de verdad parece increíble, pero todos los factores externos también nos perjudican hasta en la ambulancia. La temperatura alta o baja puede influir en forma negativa sobre el paciente o en los medicamentos. Estos efectos podrían potencializarse o en alguna patología de fondo puede perjudicar al paciente. A medida que el transporte aéreo asciende, la temperatura desciende notablemente de 5 a 10 grados centígrados cada 3.000 pies de altura. Y entonces a esto le agregamos que la cámara o el avión es presurizado, pues hay otro factor que es ese vacío que siente el... Y bueno, la expansión de gases, a 1000 metros, la expansión de gases es de 1.2 hasta 3000, cambia a 1.5. Entonces, ustedes pueden imaginarse la cámara gástrica y el tórax. Por ejemplo, el sistema gastrointestinal, su agravamiento de los cilios a esta altura, la disencia de las suturas, o sea, se van a romper las suturas, la probabilidad de que se abran es muy alta. El resangrado gástrico o un sangrado gastroesofágico es muy alto. El aumento de la presión diafragmática también es muy alta. En el sistema respiratorio, pues un paciente con neumotórax se agrava. Un paciente con insuficiencia respiratoria se agrava muchísima. Inclusive con esa presión, con la presión que genera el avión, al meter la cámara presurizadora en la cabina, pues hay rupturas de las bulas. O sea, se rompe una bula
y ya tienes un problema, o sea, ya tienes un problema. Ya es una válvula enfisемatosa y ya tienes un problemón a bordo, en el que, ¿se acuerdan que primero pues, es la vía respiratoria y se te está complicando simple y sencillamente con el inicio del traslado? Entonces, al aterrizar, probablemente el paciente esté muy complejo. Entonces, el aumento de la presión intraocular también aumenta en los tímpanos y en los senos intraóseos. Entonces, por eso es que la gente a veces no entiende que no podemos trasladar a un paciente por premura o porque es una urgencia sentida en el familiar que quisiera la atención, como todos quisiéramos nuestra atención con nuestros pacientes, trasladarlo lo más rápido posible en helicóptero o en avión. Pero no todos, como les dije al principio, no todas las patologías, ni todos los pacientes son candidatos a volar. Entonces, por eso es mejor que se toma la decisión, como lo hace muchas veces SAMU, de por tierra, y ellos deciden quién se va por tierra y quién se va por aire. Entonces, esto es nada más en beneficio del paciente, no tiene nada que ver que si tiene dinero o no tiene dinero, no, es por beneficio del paciente y por conocimiento previo del médico y del personal que lo está atendiendo. A fin de cuentas, lo que queremos es beneficiarlos, no perjudicarlos. Entonces, hay que quitarnos ese tabú que porque tiene dinero lo trasladaron y porque no tiene dinero lo trasladaron por avión o por helicóptero. No, es simple y sencillamente por necesidades y por beneficio, porque se estudia ese traslado. Entonces, la expansión de los gases y repercusión sobre el equipo técnico y el material médico que se va usando, no se recomienda el uso de material neumático. Ojo, no se recomienda el uso de material neumático. No sé si se acuerdan de aquellos pantalones antichoques, ya no se usan, no se utilizan. Yo al menos tiene mucho que no los veo también. En el caso del balón del tubo endotraqueal, que esto quiere decir TET, tubo endotraqueal, se llenará de agua en vez de aire para evitar compresión excesiva. ¿Sale? Hay que llenarlo de agua en vez de aire para evitar la compresión excesiva. La velocidad del goteo de los sueros también disminuye automáticamente. Entonces hay que estar bien atentos. Por eso hoy en día se empezaron a utilizar las bombas de infusión. Y ahí programamos la presión que necesitamos que circule a pesar de la altura y a pesar de la presión que exista dentro del aéreo. En el volumen medio debemos disminuir el volumen total ofertando más oxígeno. En la ventilación mecánica, debemos disminuir el volumen total ofertando más oxígeno. Es decir, aumentamos el oxígeno y disminuimos mecánicamente la ventilación a su valor total. Está documentado que los cambios de presión barométrica tienen influencia tanto sobre los pacientes como sobre el equipo electromédico. Es lo que les decía. Entonces, hoy por hoy, llevar equipo de más ha sido un parteaguas muy importante para que si nos falla uno, pues estemos listos con el otro. Pero a veces no es que fallen, simplemente la altura, la presión, los va alterando. Esto se le avisa al piloto, se le comenta y en su momento ellos hacen algunos cambios para que se vuelva a restaurar. Esta situación que no es eliminada totalmente por presurizar la cabina. No pasa absolutamente nada, se le comenta al piloto, se le comenta al oficial de vuelo y ellos van tomando medidas. Muy bien, y bueno, como sugerencia para que puedan trasladar a un paciente con mucha tranquilidad y sobre todo garantizándole que le va a ir mejor, yo les hago estas observaciones. Colocar siempre la sonda nasogástrica para trasladar a un paciente libera mucho la presión en la cámara gástrica y ayuda a recuperar espacio torácico. Es opcional ponerle su sonda rectal. Yo les anticipo, yo no lo dejé de hacer porque pues hay estimulación anorrectal y después es un compromiso a bordo muy, muy feo. Traten todo el neumotórax antes de que trasladen a su paciente. Traten de resolverlo ahí. Coloquen su sello pleural si lo necesita. Trasladar a un paciente con neumotórax tanto por aéreo o por terrestre se les va a complicar y no tiene caso. No tiene caso, como les dije, la premura no nos va a llevar a una garantía de que el paciente llegue a sanarse o con más posibilidades de que le vaya mejor, que ese es a fin de cuentas porque lo estás trasladando. No transportamos tampoco pacientes que se hayan hecho exámenes o practicado estudios con gas, como son las laparoscopías,
tampoco ya hasta que pase ese proceso del gas, a veces decimos, lo saco, pero pues no sabemos la reacción que puede tener a bordo. No usamos ya pantalones anti-shock ni férulas neumáticas, ya prácticamente no. Los baloncitos del tubo endotraqueal ya los inflamos con agua, ya no con aire, para su traslado, por lo que les comenté en diapositivas anteriores. Usamos frascos de plástico y disminuimos nuevamente el volumen total en la ventilación mecánica. El volumen total lo disminuimos en la ventilación mecánica y estamos bien al pendiente. Si esto lo van a ver en el taller lo van a ver para que sepan cómo y por qué estamos haciendo. Esta compensación de bajar el volumen total en la ventilación mecánica no tiene por objetivo superar la condición patológica, que quede bien claro, sino lograr que aún transitoriamente a bordo de las unidades su condición fisiológica sea relativamente de estabilidad. En realidad es algo que aprendimos aquí en la fisiología del traslado de paciente crítico después de trasladar a tanto paciente COVID, y que ya hoy no trasladamos únicamente COVID, sino trasladamos todo aquello que es crítico de aquí del Hospital General Occidente. En realidad eso es lo que nos ha ayudado muchísimo y esperemos que les sirva a ustedes, que lo puedan llevar a cabo, que lo vayan ejecutando poco a poquito. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les doy las gracias a todas las personas que han interferido para que estemos con este simposio. Las gracias a ti que nos estás viendo y muchísimas gracias por seguirnos y darme esa oportunidad de poderles transmitir un poquito de lo que hemos aprendido en 2 años de pandemia. Muchas gracias.